programa que analiza la realidad del comercio exterior, pero siempre con una mirada puesta en la economía argentina. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como @globalplayok y también pueden visitar el sitio www.globalplay.ar para ver todo el contenido. Y hoy vamos a hablar sobre las novedades que hubo esta semana en materia de comercio exterior, además de contar con los invitados de siempre para analizar la situación real. En principio vamos a comenzar hablando sobre una medida que se efectivizó, que se había anunciado ya hace varias semanas atrás y que es la reducción de aranceles de importación. Como pueden ver en pantalla en la primera placa, mediante el decreto 908 se tomó la decisión efectiva de reducirle el arancel de importación a más de 89 productos. Esto es importante. Entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Esto es el 17 de octubre. Importante. No solamente hay cambios en este decreto en lo que tiene que ver con materia de reducción de aranceles de importación. También hay adecuaciones a la normativa común del Mercosur. Los invito a que chequeen los anexos porque hay que analizar qué posiciones quedaron alcanzadas por esta reducción. Y atención, hay productos que en el anuncio oficial figuraban y que quizás ustedes vayan a ver la lista de anexos y no los vean y digan, ¿cómo? ¿Se reducía el arancel o no se redujo el arancel? Bueno, muchos de estos productos redujeron el arancel por haber quedado fuera de las listas en las que estaban. Así que hay que estar muy atentos y ante la duda consultar con su despachante de aduana para poder hacer el análisis de costos adecuado. Tengamos presente lo siguiente y lo vamos a ver en la siguiente placa que tiene que ver con qué productos fueron los que se vieron beneficiados. Tenemos neumáticos. Para los autos van a pasar del 35 al 16%, para lo que es motos del 35 al 20%. En el caso de los neumáticos esto se va a llevar por tramos, ¿sí? En el caso de lo que es neumáticos de autos se va a hacer en 4 tramos. Los primeros 3 van a ser del 5% y el último tramo va a ser del 4%. Y en el caso de las motos va a ser en 2 tramos, uno del 10 y otro del 5%. Después hay una reducción para más de 30 productos que tienen que ver ya con pequeños electrodomésticos, cremas solares, café. Ahí vamos a ver que los aranceles van a pasar de tener en promedio entre un 25 y un 35% hasta bajar a un 9 o un 30%, que es lo que a nivel regional se está operando. También tenemos 21 productos entre los cuales hay PET, tubos de cobre. Tenemos en esos casos que la alícuota pasa de entre el 12 y el 35% a tributar entre el 2 y el 20%. Y muy importante lo que vamos a ver en la siguiente pantalla, ¿sí? Que tiene que ver con los bienes de capital, porque se redujeron las alícuotas de más de 38 maquinarias. Y en este caso se los va a incluir en la lista, ¿sí?, de bienes de capital del Mercosur, que van a pasar de tributar entre el 12,6 y el 35% a un 2% y un 16%. Los cambios son más que significativos y obviamente que vamos a ver un impacto en los costos, por ende en los márgenes y en el mediano o corto plazo en los precios. Importante lo que vemos en la siguiente pantalla, que es una aclaración que hizo ayer la aduana y tiene que ver con aquellos productos que estaban en los listados, que se que se eliminaron, ¿sí?, de estos listados y que tenían un tratamiento preferencial y que puede ser que ya estén navegando hacia la Argentina o en algún medio de transporte viajando hacia nuestro país o estén en zona primaria aduanera y no se hayan nacionalizado. En esos casos, para mantener la preferencia, el tratamiento preferencial, se tiene que utilizar un código ventaja. Y el código ventaja es aquel que ven ahí en pantalla, que lo informó ayer la aduana al centro de despachantes y este lo comunicó por todos los medios posibles para que a partir de hoy se pueda utilizar. Recuerden que en estos casos se tiene solamente 60 días corridos para oficializar la operación y poder utilizar este código de ventaja. Caso contrario, se va a perder el beneficio del tratamiento preferencial. Algo más que importante es lo que estamos hablando en este último tiempo sobre la importación de medicamentos. Se disparó por 2 motivos la discusión con respecto a la importación de medicamentos. Por un lado, por el aumento que tuvieron los precios de los medicamentos, que es por encima de la variación interanual de la inflación, el índice general.
y por otro lado porque el gobierno autorizó que las provincias puedan importar directamente medicamentos sin tener que pasar por el Estado Nacional, y obviamente eso llamó la atención en el caso de algunas agrupaciones en cuanto a lo que serían los mecanismos de control, cómo se va a garantizar la seguridad de esos medicamentos. Para charlar sobre este tema vamos a hablar con Héctor Milanesi, que es farmacéutico. Héctor, bienvenido a Comex Plus. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y gracias por preocuparse por esta problemática. Bueno, Héctor, en los primeros 9 meses del año se detectó un aumento más que significativo en el precio de los medicamentos. ¿A qué atribuyen ustedes esta suba tan importante? En general, ya desde muchos años anteriores, desde el año 2016 a la fecha, siempre el aumento del medicamento fue por encima del IPC. Hubo 2 o 3 periodos en donde se mantuvo, estuvo a la par, pero en general fueron siempre más importantes. Hubo un poco de desabastecimiento de medicamentos en el sentido en el año anterior, debido principalmente a que se podían importar algo de los principios activos, pero no se podía erogar el dinero correspondiente a dólares por el tema que había de que no se podían sacar dólares del país. Entonces había que hacer una triangulación que hicieron varios laboratorios para poder conseguirlo, y entonces en vez de hacer un precio de compra, digamos, a nivel oficial, lo estaban haciendo a un nivel blue porque salían a vender dólares al mercado. Eso es en general el aumento que se produce en los medicamentos, ¿no? Principalmente por la salida de dólares a un valor que no es el valor oficial. Claro. Y en relación, usted lo acaba de mencionar, que había dificultades para importar y más que nada vinculado con todo lo que tenía que ser con el acceso al mercado. El año pasado se habló mucho sobre la dificultad de acceder a medicamentos por la cuestión de las importaciones. ¿En 2024 esta situación se ha normalizado o seguimos teniendo dificultades? Principalmente no hay desabastecimiento. Toda la gente que se quede tranquila, tanto los tratamientos de oncología, tratamientos especiales, esclerosis, todo eso, siempre va a haber medicamentos en Argentina, en los tratamientos crónicos también. Lo que sí todavía, con esto del cepo, hay algunos inconvenientes, por eso los medicamentos están subiendo por arriba todavía del IPC, por lo que veníamos comentando y que viene pasando de años anteriores. Ahora fíjate que desde el año 2016, si hacemos un parámetro igualándolo al de Estados Unidos, nos damos cuenta que el aumento es mucho mayor, los precios de los medicamentos en Argentina que en Estados Unidos a relación o cualquier país limítrofe de Argentina. Eso también está comparado no solo por el valor del dólar, sino por el ingreso que tiene la gente, principalmente lo que estamos llamando los ingresos por los sueldos, ¿no? Están muy bajos los sueldos en Argentina con respecto a lo que corresponde en otros países. No sé si es clara la respuesta. Sí, en particular yo hoy estaba leyendo un informe que se publicó y que decía que, por ejemplo, cuando se comparaba con España, había medicamentos donde había una diferencia de más del 1000% y se comparaba la capacidad productiva de ambos países. Y Argentina tenía muchos más laboratorios, y la mayoría de estos laboratorios eran de capitales nacionales para la producción, y llamaba la atención esto de que aún con tanta producción nacional y con una gran oferta, el impacto en los precios no se veía. La lectura es correcta. Acá, por ejemplo, en Argentina, hay mucha producción de medicamentos, hay muchos laboratorios, pero ¿qué pasa? No hay, como ellos muchas veces han declarado, que el mayor gasto está en la investigación. Y en Argentina no tiene, digamos, laboratorios de estos, generalmente de estos productos que son diclofenac, paracetamol, loratadina, omeprazol, sildenafil. Tiene producción, pero nunca fue, digamos, innovadora, o sea, no ha investigado. En general nosotros lo que vemos, los farmacéuticos, que el gasto principal que tienen los laboratorios, por eso es el encarecimiento, es por la parte del marketing, la parte y después esa relación tóxica que tienen también con los médicos, en donde el médico, en vez de prescribir por nombre genérico,
en donde el medicamento, pues nosotros teniendo la potestad como farmacéuticos de buscar el más económico, colocan la marca y bueno, y en general esas marcas son las más caras. Entonces puede haber una diferencia entre un medicamento en la Argentina que tiene la misma potencia, la misma calidad, la misma dosis, entre uno y otro de esas marcas que están siempre en televisión o en los medios, hay un 100%, a veces son 200, una cosa increíble. Y los que más lo sufren todo esto son nuestros pobres jubilados, en donde tienen un sueldo, y mejor dicho, están cobrando una asignación muy baja a comparación de lo que vale el medicamento, y aparte le han sacado un montón de moléculas que antes la tenían con gratuidad y ahora las tienen que pagar con un 40%. Fíjate que hay una relación que no es acorde y por eso están bajando las unidades de dispensa de medicamentos en la farmacia y también la venta de medicamentos en los laboratorios, ¿no? Bien, y lo llevo a esta decisión que tomó el gobierno de habilitarle a los gobiernos provinciales la posibilidad de importar directamente medicamentos sin pasar por el Estado Nacional, o sea, sin la centralización. Se habla de la posibilidad, en particular hay una provincia que estaba evaluando comprar directamente los medicamentos a, por ejemplo, India, donde dicen que el costo es realmente significativamente inferior a lo que es en Argentina o en otros países que son proveedores. ¿Cómo sería más o menos esto? Sí, esto empezó en Mendoza con el gobernador Cornejo, en donde por la ley 16.463 pueden directamente importar las provincias sin pasar por el Estado Nacional. Y bueno, y el principal, que ya hubo reuniones, el principal proveedor sería India. India es muy importante en la producción y en la exportación de medicamentos, en donde la mayoría están todos aprobados por la FDA y por la Comunidad Económica Europea, así que no estamos hablando de algo sencillo en general de producción y de calidad. Así que eso va a ser probablemente el costo del medicamento en la provincia para los hospitales provinciales y todo el conjunto, digamos, de la provincia sean más económicos. O sea, no hay una prueba que va a ser así, porque ya en el 92 esto ya se estuvo implementando, y creo que si esto se correlaciona con seguir prescribiendo con el nombre genérico y darle a la producción pública importancia y financiamiento, creo que eso, con ese combo, puede llegar a bajar el medicamento en cada una de las provincias y hagan la importación. Bien, o sea que por lo que usted me explica, esto sería para abastecer a la provincia en lo que son el ámbito público, pero no serían medicamentos que irían a la venta directa a través de farmacias. No, es como vos decís, la lectura es correcta. Bien, ¿y usted cree que esto tendría un impacto positivo, pero en realidad tendría un impacto positivo en las cuentas fiscales más que en el producto, en el precio que paga el consumidor cuando va a la farmacia? Exactamente, lo veo así, va a ser así, por eso lo que te comentaba, que si quieren que esto llegue, por ejemplo, a la población en general y a todas las provincias, que el medicamento tenga accesibilidad, tiene que haber otra formación, por lo que ya te comenté, por el que sigan, todos los médicos prescriban para el nombre genérico, nosotros busquemos las despensas que más le convenga al paciente, y aparte que la producción pública mejore, bien, con financiamiento. Bien, y por lo que usted mencionaba en el caso particular de India, al estar aprobados por la FDA, no representan un riesgo para la salud de los argentinos. Para nada, porque la mayoría de las drogas y muchos de otros países la importación viene de ahí, o sea, exporta a India a todos los países, así que es muy importante a nivel mundial. Bien, le voy a hacer la última pregunta. Se está hablando en el marco de la desregulación, ya no desde el comercio exterior, pero en el marco de la desregulación general de la economía, que ya la figura del farmacéutico no sea necesaria en las farmacias, algo que es obviamente más que necesario. Desde su posición como farmacéutico, ¿qué opina al respecto? Realmente, con el DNU, fue realmente un error gravísimo el que cometieron. Nosotros somos
estamos formados en la universidad, nosotros somos un centro de salud en todas las farmacias, en donde no solo asesoramos a nuestros pacientes, clientes, sino que tenemos los conocimientos necesarios para saber que un medicamento de venta libre no significa que sea de libre venta, como por ejemplo a nivel nacional se están viendo en kioscos, supermercados, etcétera, distribuidoras o bien estaciones de servicio de medicamentos. Nosotros pensamos que el medicamento es un bien social, es muy importante que la gente tenga la accesibilidad a eso y que tenga el valor agregado que nosotros le damos cuando hacemos una dispensa. Porque aunque mucha gente piensa que el medicamento es inocuo, porque lo ve en la publicidad, que eso también es muy contraproducente porque produce automedicación, sino que cualquier medicamento puede causar un daño muy importante. Por ejemplo, se habla mucho del paracetamol y es grave porque puede producir un daño hepático. Podemos hablar del omeprazol, que también es muy complicado el uso y lo vemos en varios lugares que no corresponde. Así que me parece que no fuimos consultados en ningún momento por esto, ni tampoco por médicos que saben que esto es una locura. Trabajar con medicamentos es grave, necesitan un almacenamiento, necesitan un registro, necesitan una trazabilidad. Nosotros sabemos y nosotros hacemos compra y tenemos desde que sale del laboratorio, pasa por la droguería y llega a la farmacia, nosotros sabemos todo ese circuito cómo es y está trazado. En cambio, si va a parar a un kiosco, a un supermercado, a una estación de servicio, no sabemos cuál es la procedencia, si son falsificados o si vienen de algunos lugares que no están registrados o bien no están autorizados y habilitados, ¿no? Bueno, Héctor, le agradezco muchísimo. La verdad que más de una vez el farmacéutico nos ha salvado porque hemos ido con alguna nana y nos ha sabido orientar. Así que le agradezco mucho su participación y obviamente que valoramos mucho la importancia de la profesión del farmacéutico. Gracias por haber estado en Comex Plus. No, gracias a ustedes, gracias por preocuparse y bueno, y en cualquier momento, cuando quieran, a disposición. Gracias y saludos a la audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, y seguimos con más Comex Plus y vamos a hablar del costo argentino. Es una discusión que surgió con este proceso de desburocratización o simplificación del comercio, que desde la Unión Industrial Argentina comenzaron a hablar sobre 6 ejes sobre los cuales habría que enfocarse para tratar de mejorar el costo argentino y los vemos en pantalla. Vamos a verlos grande, en pantalla completa, para que ustedes los puedan apreciar. Y como pueden ver, se habla de la inestabilidad macroeconómica. La Argentina ha tenido 7 años de recesión desde 2010 hasta 2023 y en promedio la inflación fue del 51%. Se habla de la falta de financiamiento en la región en función del PBI. En general, 60% es la disponibilidad de financiamiento, mientras que en la Argentina solo el 6% del PBI. Esto es algo que hablamos en general y cuando hablamos con empresarios lo mencionan, la falta de financiamiento, la presión tributaria, que si bien es menor cuando se ajusta por el nivel de informalidad que hay, ¿sí?, en el mercado, en la economía argentina, llega hasta el 52%. El costo de la energía, que la UI hace una comparación con Estados Unidos porque dice que tenemos el mismo potencial energético y acá en la Argentina cuesta el doble. Después habla del costo logístico, algo que ya hemos analizado en Comex Plus, que se hace mención a lo que sería que nada más se cursa el 4% de las operaciones a través de lo que es ferrocarril. Lamentablemente el desarrollo del ferrocarril quedó estancado. Y finalmente tenemos que hablar sobre el desarrollo de la infraestructura básica y esto también es algo que hemos hablado mucho en Comex Plus. Pero el comercio exterior puede aportar a mejorar obviamente la competitividad de las empresas argentinas. ¿Desde dónde? Desde las medidas que escuchamos, por ejemplo, y hablamos en los últimos tiempos, la simplificación, la desburocratización, la baja de aranceles, que no está orientada únicamente a bienes finales, sino que vemos que hay insumos, materias primas, bienes de capital, herbicidas, fertilizantes. Esto fue ya hecho a principio de año. Toda la eliminación de trámites que permiten reducir tiempos y por lo tanto bajar costos. Pensemos lo siguiente, si bajamos costos, aumentamos márgenes, tenemos mayor capacidad de inversión y como bien mencionó Héctor antes, ¿esto a dónde puede ir? A investigación y desarrollo para que las empresas argentinas puedan mejorar sus productos y, por ejemplo, aprovechar capacidad ociosa. Uno de los datos de esta semana es que la capacidad industrial únicamente llega al 60%.
Entonces, claramente podemos, a través de la internacionalización, es decir, mejorando nuestra competitividad y llegando al mercado exterior, hacer uso de capacidad ociosa, aprovechar cuando tenemos estacionalidades y un montón de otros beneficios que nos da la internacionalización. Lo que es importante es los desafíos que nos quedan por delante en materia de comercio exterior y que impactan en el costo argentino. Algo de lo que mencionábamos antes cuando hablábamos con Héctor es el tema del financiamiento y las dificultades que sigue habiendo por la existencia del cepo. No existe todavía o no ha retornado todavía el pago anticipado como lo conocíamos y esto genera un extra costo. ¿Por qué? Porque las empresas se tienen que financiar de alguna manera y buscando alguna herramienta y eso tiene un precio, un costo que se traslada obviamente a los productos. La única flexibilización que tenemos hasta ahora es para las empresas MIPYME que pueden pagar hasta un 20% del valor FOB cuando se trata de un bien de capital. Por otro lado tenemos el impuesto país, que si bien la alícuota se redujo, todavía está el impuesto país que aplica en un 7,5% para casi todo el universo arancelario, pero hay productos que pagan un importe mayor, los servicios también. La buena noticia es que esto se va en diciembre, pero hasta entonces tenemos que convivir con este impuesto país. Por otro lado, la presión tributaria que hemos hablado ya en numerosas oportunidades, que reciben los insumos, materias primas que se traen para producir en el país, que en algunos casos tenemos el alivio tributario para la canasta básica, para productos que son insumos que traen MIPYMES, y bajan un poco el costo, pero todavía siguen impactando. Y en lo logístico, obviamente que la infraestructura que nos permite traer y llevar los productos que recibimos y que enviamos al mundo tiene mucho por desarrollarse. ¿Vamos por un buen camino? Pareciera ser que sí. Las medidas de esta semana y la semana pasada nos parecen indicar que el rumbo es el correcto, pero queda mucho todavía por andar. Y hablando de competitividad y de llevar nuestros productos al exterior y generar ingreso de dólares genuinos, obviamente siempre hablamos del campo. Y para hablar del campo vamos a hablar con María Soledad Aramendi, presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. María Soledad, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gusto realmente estar en contacto. Bueno, te pregunto, ¿cuán urgente es el reclamo de las retenciones en este momento para el campo? El reclamo es urgente desde ya porque nos saca poder de inversión, capacidad de trabajo, ni hablar de lo que es agregado de valor. O sea, hoy necesitamos realmente para poder incentivar lo que es la inversión también a lo que es esta próxima campaña que se está iniciando, que es la campaña gruesa 24-25, hoy sería un momento para baja de retenciones para que realmente se liberen los recursos que van a ir directamente a la inversión de esta campaña que estamos iniciando. Entonces, eso va a traer una mayor producción, o sea, mayor generación de trabajo, inversión en todos los rubros vinculados a la producción y a su vez mayor recaudación. Esto es inminente, es necesario realmente para que aumente la productividad, que es la generadora de trabajo y de divisas al país. Hoy, en una situación donde es necesario lograr el equilibrio de la macroeconomía, realmente es una de las herramientas imprescindibles, que puede generar una inserción de recursos, no solamente al sector productivo, sino que a la sociedad en su conjunto, en una situación de que la libertad de mercado también ha generado mayores costos. Obviamente tenemos en logística, energía y demás. Entonces, y en el consumo en sí. Entonces, tenemos que ir hacia un cambio del sistema impositivo nacional y provincial, pero retenciones es una realidad. Hace años que vinieron por una emergencia para quedarse, pero esto en cualquier país desarrollado del mundo no existen. Y si Argentina quiere crecer, tiene que empezar por una baja gradual a cero, por ley, para realmente generar esta inyección de recursos, que es que los ingresos, o sea, los recursos queden en los productores para poder invertir, como los recursos deben quedar en los ciudadanos y no en los impuestos. Bien, y con la presentación del presupuesto ahí hubo un temita con las retenciones, porque aparecía un crecimiento del 100% que primero asustó
¿Y fueron suficientes las explicaciones que se dieron? O sea, la explicación de que esto tiene que ver con un adelanto del pago que hubo en 2023 y una caída en la recaudación de este año. En realidad, obviamente eso generó mucho run-run, eso genera malestar. Se supone que sí que es así, o sea, es porque lo que se adelantó en retenciones es real, pero bueno, la cuestión es que las retenciones no deben existir y hoy tenemos que ir hacia una baja. Bien, como lo mencionaste antes, la industria tiene una capacidad ociosa, bien, que tenemos que salvar y se salva con producción. Hoy el campo argentino no genera agregado de valor, o sea, es muy difícil generar agregado de valor en este país. Exportamos granos cuando deberíamos exportar productos elaborados, bien, donde deberíamos desarrollar la industria. Entonces, hoy el productor argentino invierte menos en tecnología, gana menos por hectárea porque no tiene capacidad de inversión. Bien. Entonces, y en cuanto es así de básico. Perdón, te iba a preguntar, ya que estábamos hablando de esto, de la falta de capacidad de inversión, ¿qué medidas pensás que en el corto plazo, sabemos que las retenciones son urgentes, pero que no están por el momento en agenda, qué medidas en el corto plazo se podrían ofrecer desde el sector público que podrían ayudar a la próxima cosecha y a mejorar obviamente la competitividad o a desarrollar, generar valor desde el campo? Bien, bueno, concretamente que esperamos que se elimine lo que es el impuesto país desde ya. Tenemos que ir, obviamente, hacia la unificación de la brecha cambiaria, esto desde siempre se dijo, y sí o sí tomar la decisión realmente de ir hacia una baja gradual hoy de las retenciones a ir a cero. El tema de hoy pasa por la soja, por el precio de la soja, obviamente, y después los demás productos. Hoy hay algunos productos que tienen un mejor precio en relación a los precios internacionales, pero no así es de la soja, que es lo que, digamos, es lo que se viene y lo que se está iniciando la siembra, se va a iniciar la siembra. Entonces, es una decisión y además de la industria que también lo necesita. Esa sería una de las tantas medidas, además que necesitamos tener tasas competitivas que hoy no existen en el sector, esa es otra de las cuestiones. Y después, bueno, tenemos los grandes problemas que después van más allá, que son con políticas públicas, que es todo lo que sea logística y energía. O sea, no tenemos logística, o sea, quiero decir, no tenemos rutas bien para pensar en ferrocarril, obviamente y en hidrovía, pero además otra de las cuestiones fundamentales que debería también trabajar los gobiernos es en un sistema de seguro multirriesgo para, obviamente, todo tipo de inclemencias que cualquier país desarrollado lo tiene para que esta rueda virtuosa siga girando sin ninguna complicación. Desde ya que también hay que trabajar en lo que es seguro multirriesgo, pero hoy la clave es cambiar los sistemas impositivos, provinciales también, bien, porque tenemos que el tema que en ganancias no tendríamos que estar, los pagos anticipados no deberían ser, obviamente se habla de todo lo que es amortizaciones, cambiar lo que es el IVA, bien, y hablemos lo que es impuesto al cheque, ingresos brutos, bienes personales, o sea, hay cambios impositivos que hay que hacer, pero retenciones es una de las claves porque como está, hoy se propicia, mejor dicho, lo que está es el RIGI para las grandes inversiones, la mayor empresa argentina del país con inversión de argentinos, una empresa a cielo abierto, es el campo argentino. Y el campo argentino no es solamente una empresa de pocos, es una empresa que está en cada pueblo del país, en cada ciudad del país, que genera arraigo. Entonces, si queremos generar una inyección de recursos al país federal que realmente tenemos, es con baja de retenciones, porque se extiende la inversión y la generación de trabajo a un sinfín de actividades, no solamente de la producción. Entonces, es la reactivación de la microeconomía que puede generar la recaudación necesaria realmente y el ingreso de divisas que van a ser también parte imprescindible de este equilibrio de la macroeconomía. Bien, y te voy a hacer una última pregunta porque te iba a preguntar sobre el precio de la soja, pero ya me lo respondiste. Así que vos mencionabas antes el tema de la unificación cambiaria. ¿Cuán importante hoy es el tipo de cambio exportador o si realmente ya no hace la diferencia tener este dólar blend? No, siempre vamos a ir por la unificación del tipo de cambio. Es imprescindible.
O sea, cualquier país ordenado, serio, desarrollado, necesita una unificación del tipo de cambio. No podemos tener 3 o 4 tipos de cambios diferentes. Eso no es serio en ningún país. Y después tengamos en cuenta otra cuestión, por lo que es el tema retenciones. Nosotros hablamos desde Rosario, cerca del cordón agroexportador portuario. Pero tenemos gran parte de la producción del país en un país que tiene kilómetros y kilómetros. Entonces, cada kilómetro son costos y los costos aumentan a puertos. Entonces, hasta que no tengamos ferrocarril va a pasar el tiempo. Entonces, a través de la presión impositiva asfixia esa capacidad productiva. Bien, que hoy tenemos que generarla, obviamente con baja de retenciones. Porque obviamente en un tiempo donde tengamos rutas tenemos que hablar de acueductos para garantizar agua, para agua potable y para riego. Tenemos un río Paraná que puede garantizar el agua porque es una masa de agua dulce, pero para eso va a faltar bastante. Y Argentina lo debe lograr para extender el área productiva. Pero bueno, hoy la logística es un impedimento que necesita también desde ya imprescindiblemente lo que es la baja de retenciones, para realmente generar competitividad, además de lo que hablamos de tasas y demás. Eso es imprescindible para generar el crecimiento. Hay asfixia, no en todas partes ha llovido, y hoy hay sectores que están muy, muy complicados. Hay partes de la provincia donde se compra agua. En una provincia que tenemos masa de agua dulce, todavía vivimos en una situación arcaica, en un país con recursos humanos, pero realmente con una grandísima presión impositiva. María Soledad, te agradezco mucho, me voy a quedar con lo que dijiste, que tenemos la mayor empresa a cielo abierto que es el campo y que está en cada ciudad de la República Argentina. Gracias nuevamente por haber participado de Comex Plus y por habernos contado la realidad del campo y del sector productivo. Gracias a ustedes. Bueno, y para terminar llegamos al tip de la semana y tiene que ver con la ampliación del plazo para el ingreso de divisas en el caso de servicios. Mediante la comunicación 8116, el Banco Central autorizó que para determinados servicios que cobran personas físicas, el plazo para el ingreso se extienda de 5 días a 20 días hábiles. ¿De qué caso particular estamos hablando? Ustedes recordarán, hace poco hubo un intercambio en las redes sociales entre el ministro de Economía y que tenía que ver con esta ampliación que se hizo del cupo. Aquellos que son personas físicas y venden determinados servicios al exterior, los vamos a ver en pantalla, el listado de los servicios, ¿sí? Tienen la posibilidad de hasta $24.000 al año no liquidar los dólares que cobran por estas exportaciones, pero sí tienen que traerlos al país. Y tenían que traerlos en un periodo de 5 días hábiles. Esto generaba un extra costo muy significativo porque por cada operación tenían que traerlos, ¿sí? De esta manera, como vamos a ver en pantalla la aclaración que hizo el presidente del Banco Central, los exportadores van a poder en una sola liquidación al mes agrupar, ¿sí?, todos los cobros que hicieron del exterior y traerlos. Voy a hacer énfasis en dos cosas. Una es la ampliación. Teníamos que hasta hace poquito tiempo eran solamente $12.000 al año y se amplió a $24.000. Y la segunda aclaración es que podemos no liquidar estas divisas, pero las tenemos que traer al país. Y ahora lo podemos hacer a los 20 días hábiles de cobrar efectivamente en el exterior. Hemos llegado al final de Comex Plus. Como siempre, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima edición. Súmense a Comex Plus, súmense a Global Play.